Buenas tardes. Hoy comenzamos este módulo de formación y diálogos, que es un ciclo de entrevistas que hemos preparado en el taller de Tedeschi de la FAU-UNT, y le damos la bienvenida al primer arquitecto del módulo, José Campopiano, que es un colega, amigo nuestro, egresado de la Facultad de Arquitectura también de la Universidad Nacional de Tucumán. Con José tenemos una amistad que se remonta a varios años, en el momento en que transitamos los dos como auxiliares en la docencia, allá por los años 80, en la cátedra que en ese momento se llamaba Comunicaciones 1, que estaba dirigida por un querido arquitecto como fue el arquitecto Ricardo Estrada. Y en esos años, en donde yo era auxiliar de estudiantil, José ya era egresado, él era auxiliar de primero, jefe de trabajos prácticos, y nos unió una amistad que, bueno, sigue hasta el día de hoy. Obviamente que no nos vemos muy seguido. Y la vez pasada hemos coincidido por un encuentro café de por medio, y decidimos hacer esta entrevista porque consideramos que él tiene unos antecedentes muy interesantes como un profesional independiente, y queremos conversar, darle inicio a esta charla para que él nos cuente un poco su trayectoria profesional, algunas de las preguntas que nosotros tenemos ya preparadas acá, y que sea una especie de diálogo. Entonces, los antecedentes de José están ahí escritos. Se recibe de arquitecto en la FAU en el año 91, docente de comunicaciones entre el 78 y el 97, es jefe de proyectos de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo y es titular del estudio Campopiano y Asociado, o Campopiano Arquitectura, con diversos proyectos de envergadura en Tucumán. Entonces, ahora le damos la bienvenida y lo saludamos muy atentamente a José. ¿Y estás ahí, José? Bueno, ahora yo dejo de compartir y vos podés compartir pantalla, así, así comenzamos con la entrevista. Sí, 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 estás presentando, ¿eh? Ahí sí, 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 perfecto.
José, 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 a los efectos de que hagamos una especie de diálogo, me gustaría que primero nos cuentes, que primero nos cuentes algo que es interesante, hacer una especie de comparación para que los chicos sepan un poco cómo fue tu inicio como alumno del colegio, del colegio secundario, cómo te preparaste en el colegio secundario. Antes de comenzar y de hablar de la parte esta, que es muy interesante lo que estabas por decir, pero cómo fue tu pasaje del secundario a la universidad y cómo era la época tuya de estudiante, porque eso me parece que va a ser muy importante para que los chicos, para que los alumnos del taller puedan establecer una especie de comparación entre la facultad que teníamos antes y la facultad que tenemos hoy. A ver, ¿qué tenés para contarnos de eso? Claro. Mm. Sí, también me interesa que cuentes eh, un poco cómo funcionaban los talleres en la época que vos eras estudiante, los temas que se hacían y cuál fue un poco esa organización que había en la facultad, la permanencia, las entregas. Me parece que eso es interesante para compararlo con lo que están viviendo los chicos actualmente. Mm, sí, sí, claro.
¿Eso en qué taller? En qué taller lo hiciste? Ah, sí. Ajá. Sí. Ah, claro. Claro. Sí. Sí, sí. Claro. Ahora, José, bueno, esta cuestión de los años esos que transitaste como estudiante, con esa característica también de los talleres horizontales que a mí también me tocó, porque bueno, en esa época yo ingresé en el 78 a la facultad, hasta el 84, ya había talleres horizontales, y de pronto vos ingresas, te recibes en 6 años, ¿no? En los 6 años estipulados del plan de estudio, y te encuentras ¿con qué te encuentras cuando sales de la facultad? ¿Cuáles eran tus objetivos? Si tenías objetivos, si te encontrabas que estabas preparado para enfrentar esa realidad del mundo profesional, ¿cuáles eran las ideas que tenías en ese momento en tu cabeza? Ajá. Mm, mm, claro.
mm, mm. Está bien. Ahora, en cuanto a esos momentos que vivimos la década de los 80, que fueron, yo me acuerdo, años en donde era tal la recesión económica que había, que prácticamente teníamos muy pocas posibilidades de acceso a trabajos de envergadura, y uno trataba por lo menos de empezar con prácticas que en equipo, con asociarse con otros amigos. ¿Cómo era tu inicio profesional? ¿Te asociaste con otros colegas? ¿Crees en el trabajo individual o en el trabajo en equipo? Porque un estudio implica obligadamente trabajar con una relación directa con otros colegas, ¿no? Ya sean asesores, ya sean ingenieros a cargo del cálculo de la obra o todos los rubros que componen una obra de arquitectura. ¿Cómo fue tu inicio en ese sentido? Mm, mm, mm. Sí, perfecto. Bueno, ahora fíjate ahí me parece interesante estos 4 puntos que vos citas ahí. ¿Cuáles son las actitudes o cualidades esenciales que debe tener alguien que decide ingresar a trabajar en un estudio profesional, ¿no? Compromiso, responsabilidad, actitud y la curiosidad. Pero, sí, sí,
Pero me gustaría que lo amplíes con una especie también de comparación entre la preparación que teníamos o que tenías vos en su momento, a la que tienen los chicos ahora, que vos obviamente los conoces porque se insertan en tu estudio también. ¿Cuáles son los problemas que vos ves, que vos detectas en la formación actual de los alumnos en comparación a tus inicios? No sé si se entiende. Mm, 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 ujú, mm, mm, ujú. A ver. Mm,
Mm. Bueno, ah, mm, mm. Ahora, José, la vez pasada cuando nosotros nos reunimos, hacías una mención a esta cuestión tan particular de la transición entre la representación analógica, el dibujo a mano, el proyectar en el papel y los trabajos de los chicos cuando procesaban digitalmente un proyecto. Ahí me comentabas una serie de problemas que se daban con respecto al uso, por ejemplo, de los bloques de AutoCAD, con respecto a las características de una representación en CAD. A ver, claro. Mm, mm. Sí, sí, totalmente. Bueno, lo que sucedió fue obviamente una revolución digital que es lo que nos permite ahora estar disfrutando de un momento a distancia y que hoy podemos hacer una entrevista a Ren Kulja y él está en Holanda y lo mismo podemos hacerla. Pero evidentemente hay cuestiones que no la podemos soslayar. Es decir, todo el avance de lo digital yo creo que tiene que posicionarse para reforzar ciertas condiciones que ya vienen de antes en cuanto al bagaje de la mano que piensa, al bagaje formativo en cuanto a los elementos esenciales de la formación de un arquitecto, ¿no? Pero me comentabas el tema particular de los problemas que había con el uso de los bloques, porque nosotros detectamos una gran falencia también por parte de los estudiantes, en donde no les podemos hacer entender de que un bloque está dibujado en uno, la representación que tiene es para la escala uno en uno y de pronto la utilizan en la escala uno en 500, uno en 250, uno en 100, uno en 50, de forma.
Ah, claro, mm, sí, totalmente. Sí, sí. Claro. Mm, mm, mm. Bueno, es una contradicción tremenda, ¿no? Porque uno dice, bueno, yo creo que en esa cuestión nos preocupamos mucho, sobre todo en los chicos de cuarto y quinto año, que tienen que tener una madurez intelectual en cuanto al desarrollo de un proyecto. Y nosotros, obviamente que en las ejercitaciones que hacemos en el taller, hacemos 2 proyectos al año, 2 proyectos de los que tienen importancia, pero también hacemos algunos ejercicios propedéuticos, preparatorios, de agilidad proyectual, rápidos, y no alcanzamos a desarrollar algo que sería que en la época que estaba Pereira, yo fui alumno también de Pereira, hacíamos un desarrollo constructivo de un proyecto en donde intervenían todos, desde los planos hasta de topografía, ¿no? A los planos de escala 1:50 con el desarrollo, los detalles constructivos, y esa, claro, y esa, claro, imagínate, era muy estricto Pereira y muy pragmático, era muy pragmático, pero a través del tiempo, ¿con respecto a qué? Ah, por supuesto, no, no. No, no. No, y aparte, sí, sí, y aparte también en ese momento que, bueno, Pereira tenía casi un régimen militar, era muy estricto en eso, había una hora de llegada y una hora de salida del taller, lo mismo para las entregas, a las entregas se entregaba, la entrega final era hasta las 4 de la tarde y a las 4 de la tarde se le ponía llave al taller y no entraba un trabajo más. Entonces, eso, no, obviamente, pero vos aprendías a través de eso,
de que los trabajos se tenían que entregar a horario, ¿no? Claro, no pasa nada. Seguro, sí, seguro. Eh, a- vamos a hacer un corte acá en la charla para que yo termine de grabar el archivo. Hacemos un corte y enseguida continuamos. Nada más que dame un segundo para que yo corte y haga la grabación al archivo, porque si no, después se hacen archivos muy pesados para subirlo, ¿eh? Así que dame un segundito.